3 de la tarde, 30 minutos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Ya está con nosotros Somos Procuradores, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Gary Hernández, Fabiola Niño, muy buenas tardes, bienvenidos. Jimena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, saludamos a todos nuestros oyentes y les damos la bienvenida al programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, Somos Procuradores, un espacio dirigido y pensado para y por los ciudadanos. Les recordamos que las líneas se encuentran habilitadas para comunicarse con el programa en Bogotá al 220-727 y en la línea gratuita 018-118-959 en todo el país. También nos pueden escribir al correo somosprocuradores@procuraduría.gov.co. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en @pgn_col en Twitter y Procuraduría General en Facebook. Es tiempo de Procuraduría. Es tiempo de ciudadanía. Somos Procuradores. Programa de la Procuraduría General de la Nación. Papi, Dime, mi cielo, cuéntame. es que necesito investigar qué es la Procuraduría. ¿Qué es la qué? La Procuraduría. ¿La Procuraduría? ¿Será que la gente sabe qué es la Procuraduría? Me voy a ir a preguntarles. Señora, hágame un favor, ¿usted sabe qué es la...? Señora, hágame un favor, ¿usted sabe qué es la Procuraduría? ¿A qué? La Procuraduría. No sé qué será eso. ¿O para qué es? Muchas gracias. Comprometido con la tarea de mi hija, vamos a averiguar qué es la Procuraduría. Yo soy Charlie, acompáñenme. ¿Usted me puede indicar a alguien que me oriente para saber qué es la Procuraduría? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado, Juan Carlos Cortés. ¿Usted quién es? Discúlpeme. Yo soy el viceprocurador. Hoy que estaba buscando información sobre qué es la Procuraduría. Sí, señor. Quisiera comentarle que la Procuraduría es la entidad que por la Constitución de nuestro país está encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos en Colombia y que se cumpla la ley. Que todos los funcionarios públicos, todas aquellas personas que cumplen una función pública, acaten la norma y obren correctamente para evitar la corrupción, erradicar la corrupción y garantizar que todos los servidores públicos del país cumplan con sus deberes en beneficio de la ciudadanía. Doctor, muchas gracias. Saludarlo. Que esté muy bien. Gracias. Adiós. ¡Hija! ¡Aquí estoy! Que me fui a hacer tu tarea para averiguar qué es la Procuraduría. En la calle le pregunté a algunas personas, pero no tienen la idea clara. Entonces me fui para la Procuraduría. Y aquí no adivinas con quién me encontré. Yo entrando, iba saliendo el viceprocurador general de la ¿El Nación, viceprocurador? Juan Carlos Cortés. Y me contó que es la Procuraduría. Toma nota. El Procurador General Fernando Carrillo Flores, el jueves 21 de junio, escribió en su cuenta de Twitter @fcarrilloflores que es importante lograr consensos alrededor de la paz y en especial la reglamentación de la JEP. Debemos encontrar canales efectivos de diálogo. Está de por medio la defensa de los derechos de las víctimas. Sí, yo entiendo que aquí lo que hay que hacer es dialogar, es abrir un espacio de concertación. Si en el caso de las políticas del nuevo gobierno se está pensando en hacerle unas objeciones a la Justicia Especial para la Paz y eso es absolutamente legítimo, pues simplemente hay que sentarse en la instancia parlamentaria. Yo entiendo que se ha iniciado la discusión, en las últimas horas se han aprobado unos artículos y avanza la discusión en la Cámara de Representantes. Yo creo que aquí la clave es no polarizar las posiciones para llegar al Congreso y volver insalvables las posibilidades de concertación. Yo pienso que si el gobierno nuevo tiene unas objeciones, que se presenten y se discutan en el plano del órgano legislativo, así podemos avanzar. Hay una preocupación de la mayoría que es fundada, aquí está de por medio la defensa de los derechos de las víctimas, ese es uno de los objetivos cruciales de la Justicia Especial para la Paz. Casi que uno podría decir que sobre los consensos alrededor de la importancia de la JEP valdría la pena avanzar y si hay motivos de discordia, pues para eso existe el diálogo y la concertación que es necesario para que siga adelante este proceso. Ese mismo día, en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación, se realizó una reunión convocada por el procurador Fernando Carrillo, a la que asistieron el nuevo presidente electo de Colombia, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación y los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Justicia Especial para la Paz. Esta reunión tuvo como objeto establecer un diálogo en la constitución y construcción de un amplio consenso nacional que haga viable una reforma a la justicia y contribuya a la recuperación
participación y de la confianza de las instituciones, la instauración de una ética de lo público y la lucha contra la corrupción. Es la primera vez en la historia de esta Procuraduría que viene el presidente electo de Colombia y yo creo que hay un propósito clarísimo y el propósito es respaldar la construcción de ese consenso en la vía de la reforma de la justicia y de la sofisticación y modernización de los instrumentos de la lucha contra la corrupción. Si hay algo claro de esta reunión es la necesidad de mantener este diálogo, cada uno dentro de sus competencias, porque como ustedes saben, en el día de hoy estaban representadas 8 entidades que estaban, por supuesto, respaldando este mensaje de cohesión, de unidad del país frente a los compromisos que supone la construcción de un país en paz, por supuesto, presidido por la ética pública. Ese ha sido uno de los objetivos fundamentales de esta reunión. El presidente electo ha insistido mucho en ese mensaje de convergencia. Como ustedes saben, estaban los presidentes de 5 cortes, de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y la presidenta de la Justicia Especial para la Paz. Y aquí si algo ha primado es el interés nacional, es la defensa del interés público, es la necesidad de trabajar en una cantidad de objetivos comunes que tienen que sacar a este país de la fractura y de la división en que se encuentra. Por eso yo quiero agradecerle al señor presidente electo de Colombia esta visita, reiterarle nuestra disposición como Procuraduría Defensora del Interés Público, la disposición de construir ese consenso, de determinar cuáles son los grandes temas de la reforma de la justicia y poderle presentar a los colombianos ese gran acuerdo y ese gran pacto por la justicia. Tal como escuchábamos al procurador, a esta reunión fue invitada la presidenta de la Justicia Especial para la Paz, que es una reciente corte y jurisdicción surgida de los acuerdos con las FARC tras la firma del acuerdo de paz efectuado en Colombia. Hoy nos acompaña Mónica Cifuentes Osorio, procuradora primera delegada para la investigación y el juzgamiento penal, quien será la encargada de coordinar la participación de la Procuraduría ante la Jurisdicción Especial para la Paz. La procuradora delegada Mónica nos hablará entonces de la JEP y el papel del Ministerio Público frente a esta jurisdicción. Delegada Mónica Cifuentes, muy buenas tardes y bienvenida a este programa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su invitación. Delegada, para iniciar, por favor, cuéntele a nuestros oyentes qué es la JEP. Bueno, lo que se hizo en La Habana fue crear un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Este sistema tiene unas medidas que son medidas extrajudiciales y medidas judiciales. Dentro de las medidas extrajudiciales encontramos, por ejemplo, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la unidad que se creó para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, inclusive el acuerdo de reparaciones. Y las medidas judiciales son precisamente la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la que va a estar encargada de investigar, de juzgar y de sancionar las conductas más graves y representativas y los hechos más importantes y otra vez más graves que ocurrieron en más de 50 años de conflicto. Es una realidad que Colombia tiene un número importantísimo de víctimas, tal vez más de 6 millones de desplazados, etcétera. Tiene tantas víctimas, pero todos esos casos no se van a poder resolver a través de un sistema judicial. Por eso se llevarán al sistema los hechos que son los hechos más graves, los más representativos y a los máximos responsables. Esa es la responsabilidad de la jurisdicción, la investigación, el juzgamiento y la sanción de esas conductas. Delegada Mónica, para el Procurador General es un tema de importancia la protección de los derechos de las víctimas, como lo veníamos mencionando, y del conflicto armado precisamente. En febrero el Senado acogió la solicitud hecha por la Procuraduría para que la entidad participe en la defensa de estas víctimas en los casos que conozca la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo será esa actuación de este ente de control frente a este aspecto? Bueno, yo le quiero contar un poco la historia. Realmente en el debate del Acto Legislativo 1 de 2016, lo que la norma estableció, derivado además de los acuerdos de La Habana, es que la Procuraduría solamente intervendría en unos casos excepcionales y específicos cuando los magistrados de la sección correspondiente, es decir, los magistrados de las secciones del tribunal, que es la sección de apelaciones, la sección de revisión, la sección de imposición de las sanciones por reconocimiento de verdad y la sección de imposición de sanciones
cuando no reconocen verdad y responsabilidad, cuando alguno de esos magistrados de esas secciones le solicitara a la Procuraduría intervención, la Procuraduría lo haría. Tal y como les estoy contando, quedó en la norma del acto legislativo. Fue la Corte Constitucional, en su revisión de constitucionalidad del acto legislativo y en su comunicado, que es el comunicado 55, que advirtió que esa norma realmente era sustitutiva de la Constitución política. Es decir, que la Procuraduría General no se le podían restringir sus deberes constitucionales en el marco del artículo 77 de la Constitución política, que era violatorio del artículo 77, y que la Procuraduría intervendría ante la jurisdicción en plenitud de sus funciones, es decir, en el marco de la defensa de las víctimas y la garantía de las víctimas y la defensa del orden jurídico constitucional y legal. Es decir, la Corte abrió plenamente la posibilidad de la intervención de la Procuraduría en los términos en que les he manifestado, pero además de eso, como un sujeto procesal o como un interviniente especial, en el que puede no solamente intervenir ante las secciones que les he referido, sino también ante las salas de la JEP. La Procuraduría intervendrá entonces ante la sala de verdad, ante la sala de amnistías y ante la sala de definición de situación jurídica. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente. Delegada Mónica, retomando el tema de la JEP, una pequeña inquietud. Las víctimas del conflicto pueden obtener representación directa por parte de la Procuraduría ante la JEP para hacer valer sus derechos y que se les repare, o esto no es necesario en realidad, o ellos pueden acudir directamente a la JEP precisamente. Bueno, quiero ir un poquito atrás. Realmente en La Habana y durante la negociación de La Habana, las víctimas siempre estuvieron en el centro del acuerdo. Recuerdo muy bien esas audiencias de víctimas en La Habana. Llevamos unas 60 víctimas de todos los actores del conflicto y yo creo que la mesa de La Habana cambió muchísimo a partir de la ida de las víctimas. O sea, ahí recobró el sentido completo todo el trabajo que estábamos haciendo en La Habana y sabíamos que el centro de los acuerdos deberían ser las víctimas y el respeto de los derechos de esas víctimas. Por eso se pactaron unos principios y esos principios están transversales en el acuerdo y aún más transversales en el acuerdo del punto 5, que es el acuerdo de víctimas. Y esos principios claramente advierten que debemos reconocer a esas víctimas como ciudadanos con derechos, que debemos propender por el reconocimiento de la responsabilidad de los perpetradores, que debemos satisfacer sus derechos, que claramente tenían que participar en el modelo, que debíamos trabajar para el esclarecimiento de la verdad, que se repararan, que además se actuara con un enfoque de género, y yo creo que de alguna manera esa es la tarea que tiene la Procuraduría. Las víctimas efectivamente podrán participar, inclusive podrán aportar informes a la jurisdicción, deben ser oídas en temas tan importantes como en la priorización de casos, en la selección de casos. Inclusive la semana pasada tuvimos una audiencia en la Sala de Verdad en donde ya se presentó un proyecto muy interesante que es el protocolo de priorización de los casos ante la Sala. También hay una cosa fundamental, ellas deben ser consultadas en un tema muy importante que es en el carácter restaurativo, que hagan parte de las sanciones. Deben ser consultadas las víctimas antes de imponer las sanciones. Entonces la Procuraduría tiene todas esas tareas de garantizar la participación de las víctimas, que se les respeten sus derechos y que efectivamente se cumplan los principios del acuerdo en torno a la reparación de las víctimas. Ya les estaba contando que la Procuraduría ya inició sus intervenciones y no solamente limitadas
ante las secciones de la JEP, sino ante todas las salas. Ya estamos interviniendo en múltiples casos en la sala de definición de situación jurídica, donde ya se está estableciendo en prima facie cuáles son los hechos relacionados en el marco del conflicto, por ejemplo, cometidos por los agentes del Estado o por terceros o por los parapolíticos. Pero también estamos actuando ante la sala de amnistías e indultos, determinando si hechos que hacen parte del conflicto, que no son amnistiables de iure, pueden ser amnistiables por esa sala de amnistía y sí son parte del conflicto. Entonces ya venimos actuando en representación de esas víctimas de manera general y con nuestras actuaciones judiciales en cada una de las salas y secciones. Delegada, teniendo en cuenta lo que nos está diciendo, ¿podría aclararnos si los delitos de lesa humanidad, genocidio, la toma de rehenes o la privación grave de la libertad, como por ejemplo el secuestro de civiles, la tortura o las ejecuciones extrajudiciales, serán objeto de amnistía o indulto? Bueno, qué buena pregunta, qué interesante pregunta. Mire, la concesión de los beneficios en este sistema transicional tiene varios niveles. Un primer nivel fue el otorgamiento de amnistías de iure. Esas amnistías de iure son amnistías de pleno derecho, las amnistías que se dieron o se están dando por virtud de la terminación del conflicto. Y esas fueron autorizadas por el Congreso de la República a través de la Ley 1820, que es conocida como la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Especiales. Entonces, ya se han otorgado, esas amnistías se dan en dos niveles. Unas amnistías que son amnistías administrativas, que las otorga el presidente de la República y las otorgó para las personas que estaban en las zonas veredales transitorias de normalización e hicieron su proceso de dejación de armas, se comprometieron con el acuerdo de paz e hicieron una cuestión que se llama tránsito a la legalidad. Son las personas certificadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Más o menos el presidente ha otorgado unas 6.000 amnistías de este tipo. Por otro lado, a quienes estuvieran privados de la libertad y fueran miembros de las FARC, se sometieran al acuerdo, hicieran este tránsito a la legalidad, se los otorgaría estas mismas amnistías, pero a través de los operadores judiciales normales, los jueces ordinarios que tienen sus procesos penales en este momento. De esas se han otorgado más o menos unas 3.000 amnistías, pero viene un segundo nivel de amnistías que puede otorgar la Sala de Amnistías de la Jurisdicción Especial para la Paz, que son actos, digamos, amnistías más complejas, que no son las amnistías de los delitos más directos como el de rebelión, sedición asonada, porte ilegal de armas, utilización indebida de prendas e insignias militares, sino otro tipo de delitos que son más complejos, por ejemplo, aquellos de financiación de la organización, de apoyo material a la organización. Entonces, ese tipo de delitos tienen que ser estudiados caso a caso, uno a uno por la Sala de Amnistía, ser justificados y determinar que esos delitos cometidos para financiar la organización no tuvieron una intención de enriquecerse personalmente, sino que efectivamente sirvieron a la causa de una organización que estaba alzada en armas contra el Estado. Y por otro lado vienen estos delitos graves que fueron además excluidos desde el acuerdo en el numeral 40 del punto 5 del acuerdo, que fue después reproducido en el acto legislativo 1 y además nuevamente consagrado en la ley estatutaria de la JEP, donde se advierte que ningún delito de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes contra el derecho internacional humanitario, genocidios, pueden ser objeto de amnistía o de indulto. Estos son los hechos que tienen que ir a la sala de verdad y reconocimiento de responsabilidad, deben ser investigados, juzgados y sancionados conforme a lo que establece el acto legislativo. De ninguna manera, ninguno de estos delitos puede ser amnistiado o puede ser indultado. Y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar.
Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para que alcancemos la libertad. Delegada Mónica, cuando comencemos a operar la JEP y a emitir sus sentencias, y además una vez se logre el consenso que pide el procurador al respecto, en caso que la Procuraduría no esté de acuerdo con alguno de sus fallos, ¿podría impugnar o solicitar revisión de los mismos? ¿Y ante quién puede hacer esto? Bueno, ya hemos dicho que la Procuraduría va a actuar ante todas las instancias de la JEP y en todos sus trámites. Las sentencias de la JEP van a ser de dos tipos: las sentencias derivadas de reconocimiento de verdad y responsabilidad, y las sentencias que se van a derivar cuando no hay reconocimiento de verdad y responsabilidad, que esos casos deben ir de la sala de verdad a la unidad de investigación, que deberán investigarlos plenamente y presentar una acusación ante la sección correspondiente para que emita sus sentencias. Entonces, la Procuraduría efectivamente, tanto en el nivel de aquellas sentencias que van a tener sanciones propias del sistema, que son las sanciones restrictivas de la libertad, o las penas privativas de la libertad cuando no haya reconocimiento, en cualquiera de las instancias puede utilizar los recursos de ley, tanto la reposición ante la misma sección, o en su defecto la apelación ante la sección de apelaciones, cuando no esté de acuerdo con alguna de las decisiones de la JEP. Al oído del ciudadano. La Procuraduría adoptó medidas sancionatorias contra Manuel Vicente Duque Vázquez, exalcalde de Cartagena. Julián Pérez nos amplía esta nota y más noticias de la semana. La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por el término de 10 meses al exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vázquez, por haber omitido el deber de asegurar en debida forma que en las construcciones de la ciudad cumplieran las normas de urbanismo y las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial. El Ministerio Público cuestionó a Duque por no haber ejercido el control jerárquico sobre la Secretaría de Planeación, la Dirección Administrativa de Control Urbano, las alcaldías locales y las inspecciones de policía, las cuales debían tomar medidas preventivas o correctivas sobre las situaciones irregulares de la ciudad. Por permitir el inicio de operaciones a Medimat EPS sin que contara con una red de prestadores de servicios en el país y transgredir el principio de eficacia administrativa, la Procuraduría sancionó con suspensión de 8 meses al exsuperintendente nacional de salud, Norman Julio Muñoz Muñoz. La Procuraduría Regional del Tolima abrió indagación preliminar en contra del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, porque al parecer exhibió ante los medios de comunicación el tarjetón marcado, mostrando su preferencia por un candidato presidencial. La Procuraduría citó a audiencia pública a José Elmer López Restrepo, en su calidad de curador urbano número 2 de Armenia, Quindío, por presuntas irregularidades en la expedición de 3 licencias de construcción de parqueaderos y bodegas en la antigua estación del ferrocarril de la ciudad. El Ministerio Público tuvo en cuenta los hallazgos de la Contraloría Municipal y de la Cartera de Cultura, donde se advertía que al parecer la licencia de la obra y su intervención no estaban acorde con los lineamientos establecidos en el Plan Especial de Manejo y Protección de la estación de ferrocarriles. Por presuntamente otorgar poder a una funcionaria para representarlo en un proceso disciplinario en su contra, la Procuraduría Regional de Antioquia citó a audiencia pública al director administrativo de apoyo legal de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia en 2017, Diego Andrés Velázquez Álvarez. Delegada, uno de los casos más relevantes y polémicos relacionados con la operabilidad y competencias de la JEP se presentó hace algunos meses con la captura de Jesús Santrich, líder de las FARC señalado de narcotráfico y cuya captura se produjo por solicitud de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia por presuntos hechos delictivos que están por establecerse si se realizaron después de firmado el acuerdo de paz. Por este caso se presentó un choque entre la Fiscalía y la JEP. La Fiscalía estuvo en desacuerdo con la decisión de la JEP de suspender el proceso de extradición y debido a que la Fiscalía no es sujeto procesal en las actuaciones, solicitó al Procurador General intervenir para pedir la revocatoria de esta decisión en defensa del orden constitucional. En cuanto a este hecho, ¿cuál fue la actuación de la Procuraduría? Bueno, la Procuraduría lo que hizo fue presentar un recurso de reposición y en subsidio a apelación frente a esa decisión. Y resumo los argumentos, son extensos y complejos, pero quiero resumirlos para entendimiento de nuestros oyentes. El primero es la comisión de un error, digámoslo, formal inicialmente, porque
la jurisdicción se abstuvo, o sea, no de notificar a la Procuraduría General de la Nación. Yo ya les venía diciendo cómo la Corte Constitucional ha advertido que la Procuraduría es un sujeto de intervención especial ante la jurisdicción. Es decir, las decisiones de la jurisdicción deben ser notificadas formalmente a la Procuraduría con el fin de que actúe. Entonces, lo dijo el procurador, lo dijo claramente en un congreso que tuvimos en Cartagena sobre justicia hace más o menos un mes, que se negaba a enterarse a través de los medios de comunicación de las decisiones de la JEP. Realmente nosotros fuimos notificados a través de los medios de comunicación, no formalmente por la jurisdicción como debía ser. Y lo segundo es una apreciación ya de orden argumentativo que consideramos que es un error de la jurisdicción y fue suspender el trámite de extradición basándose en los protocolos de la jurisdicción. Claramente en el acto legislativo 1 de 2016 se advierte que la Jurisdicción Especial para la Paz puede adoptar los protocolos, es decir, los protocolos son legales, no estamos diciendo que los protocolos de la JEP sean ilegales, que son legales, pero que normas estas que son de reserva legal, como suspender una extradición, solo se puede hacer bajo el presupuesto de que exista una norma en ese sentido y una norma de reserva legal, no a través de un protocolo de la JEP. Entonces consideramos que no podía proceder a una suspensión a través de un protocolo, sino que se debía hacer a través de una norma de reserva legal que le pudiera dar la competencia para la suspensión. Pero efectivamente, o sea, la Jurisdicción Especial para la Paz en la práctica pues no suspendió nada, porque todavía para ese momento no estaba radicada formalmente la solicitud de extradición. Consideramos en su momento que de alguna manera si iba a reivindicar su competencia, lo que tenía que decir era que una vez se radicara la solicitud de extradición, debía ser enviada, remitida a la Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de que la Jurisdicción para la Paz determinara lo que dice el artículo 19 del acto legislativo y es la temporalidad de la ocurrencia de los hechos. Con los pies en los territorios. Ana María Bedoya tiene un informe especial de la visita que lideró el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, al archipiélago de San Andrés. Desde San Andrés, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, advirtió que persisten los problemas sanitarios, ambientales y en la prestación de los servicios de salud en el departamento. La salud en San Andrés tiene pronóstico reservado y que lamentablemente algunas de las medidas disciplinarias que nosotros hemos tomado, en donde hubo advertencias clarísimas de la necesidad de hacer un programa de mejoramiento en la prestación del servicio de la salud de los miembros de este archipiélago, de los habitantes de este archipiélago, simplemente no se han tomado. En primer lugar, en la audiencia con las comunidades raizales de San Andrés, realizada en compañía de los magistrados de la Corte Constitucional, el jefe del Ministerio Público mostró su preocupación por las actuaciones de la gobernadora encargada, Sandra Victoria Howard, que a su juicio no han sido satisfactorias. Es que gobernar un archipiélago y gobernar un departamento no es un oficio de medio tiempo, ni es un privilegio que se entrega a una persona terminando un gobierno. Es un compromiso de tiempo completo con las necesidades, sobre todo para la garantía del derecho a la salud de los habitantes de este archipiélago. El jefe del órgano de control reveló nuevos hallazgos sobre las omisiones en la operación y en la prestación de los servicios de salud del hospital que afectan los derechos fundamentales de los habitantes de este departamento. El hospital no cuenta con los recursos para la prestación continua e integral de los servicios de salud de más de 76,000 habitantes. Para mostrarles simplemente estadísticas, el operador actual da cuenta de 220 cirugías represadas. Un solo cirujano tiene el hospital de San Andrés. Ojo con eso, un solo cirujano. Hallazgos que son bastante preocupantes. Hay un alto riesgo de contaminación, porque tanto los insumos médicos, los medicamentos y los alimentos, óigase bien, ingresan al hospital por la misma ruta donde se almacenan los residuos peligrosos. Ante este panorama, el procurador instó al Gobierno Nacional a tomar medidas correctivas y fijar planes de contingencia inmediatos con el objetivo de superar esta crisis. El jefe del Ministerio Público se comprometió a escalar las conclusiones de esta audiencia
al comité de empalme del gobierno entrante para que las necesidades presentadas en el encuentro sobre problemas sanitarios por la contaminación del agua, irregularidades en la administración departamental y la necesidad de un nuevo modelo de operación en salud se conviertan en una prioridad para el nuevo mandatario. Aquí esta emisión de nuestro programa Somos Procuradores, el espacio de los ciudadanos y para los ciudadanos. Agradecemos a la delegada Mónica Cifuentes su participación y el habernos ilustrado acerca de este tema. El próximo lunes volveremos con un nuevo tema de interés. La playa de Belén. No